Probablemente una de las muchas o pocas parejas que tendremos bien construidas en el mundo audiovisual. Am, pero déjame contarles que esta pareja no, o sea, comenzó como cualquier otra, ¿no? Que se conocen, tienen dificultades, inseguridades, la van superando, etcétera, etcétera. Pero ya hablaremos poco a poco de eso. Sean bienvenidos, buenos días, buenas noches y buenas tardes y comencemos. Bien, para comenzar hay que tener en cuenta el pasado de cada uno. Y es que si lo fijamos bien, ambos sufrieron bullying de cierta manera. ¿Por qué? A Judy desde pequeña ella siempre quiso ser policía. ¿Por qué? Porque su motivación era ayudar a la gente, era ayudar a la gente y crear una utopía donde la gente no sea ni discriminada ni tratada diferente solo por ser una especie de clase social o lo que sea distinto a otras personas o animales en este caso, animales morfológicos. Creo que se dice así o de otra forma, no me acuerdo. Pero eso, de animales que pueden hablar y caminar como personas. Entonces, cuando ella da su presentación de lo que quiero hacer en el futuro, obviamente aparece el malo del pueblo, el que abusa de los demás por ser un depredador, el más grande, el más fuerte del grupo. Y pues le hace ver a Judy en un primer momento que ella no tiene nada que hacer contra otros más capaces que ella. Aunque ella obviamente al principio se asusta, porque es normal, uno en miedo pues no lo puede no lo puedes controlar, te sale así por instinto, sin que uno lo quiera sacar, pero ella sin dejarse intimidar bastante, se define como una patada porque es lo mejor que tiene como conejo, o conejito en este caso, y pues le dejan claro que a pesar de todo, ella no se va a rendir hasta cumplir con su objetivo. Pasamos 12 creo que 15 12 años en la historia y vemos que Jude ha ingresado a la academia. Obviamente tiene dificultades durante el entrenamiento porque es muy duro, es la más pequeña del grupo, aunque la más rápida por ser pequeña, pero le cuesta, ¿no? A diferencia de sus compañeros. Pero poco a poco, y gracias a su determinación y fuerza de voluntad, no se rinde y sigue adelante, supera todas sus pruebas y se convierte, perdón, en la primera agente policíaca coneja, ¿no? Entonces, ah, ella ha comenzado a cumplir su sueño, pero ahora tiene que viajar a Zootopia, la cual se supone que es el mundo donde nadie es discriminado, nadie se trata mal, nadie comete actos negativos hacia nadie, entre comillas. Pero Judy poco a poco va a entender que la realidad es mucho más fuerte de lo que ella pensaba. No digo que no, no digo que al inicio era inmadura, sino que tenía una percepción de su realidad distinta a lo que es realmente. Pero ya vamos poco a poco. Entonces, nada, comenzamos a ver que ella, pues, llega a la ciudad, se alista en su apartamento, obviamente alquilado, o tienen que pagar renta o algo así, no sé. Y poco a poco vemos que en su nuevo oficio, obviamente tienen al jefe que es un poco más estricto y más gruñón, por así decirlo. Y obviamente no le da un puesto de mayor rango, sino uno que es simplemente poner multas a la gente que pues no hace bien las cosas en la ciudad. Entonces, nada, cuando ve que el peligro acude, ella obviamente, pues a pesar de su limitación en el puesto que tiene, decide ayudar porque ella no quiere quedarse de brazos cruzados, ella quiere ayudar porque es policía. Para eso es para lo que se preparó toda su vida. Entonces, pues, eh, actúa cuando no debía hacerlo, atrapa a un criminal que al principio pues se pensó que era una broma porque atrapaba a alguien que vendía dulces que estaban disfrazados de pues de sustancias ilegales. Entonces
Ajá, entonces el jefe obviamente la quiere despedir por desobediente y exacto, por desobediencia, pero cuando el deber la llama, porque alguien está solicitando ayuda de la policía para rescatar o traer vivo a una persona, en este caso al esposo de una nutria, obviamente ella se ofrece porque es la última que queda, a pesar de que le iban a despedir y el jefe dice, está bien, está bien, está bien, te voy a darle esta oportunidad. Tienes 48 horas para obtener información de todo esto o por lo menos llegar a resolver el caso, o sea, ir lo más adelante posible. Pero si en este lazo de tiempo no consigues nada, ni un dato, renuncias. Y ella pues acepta a pesar de la consecuencia. Entonces después nos volvemos a conocer a Nick, aunque al principio le conoció, donde ella le compró un helado a su supuesto hijo. Pero después conocemos a Nick y aquí la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Claro, obviamente al principio él la quiere bajar de su autoestima, la quiere ver como, o sea, no la ve de mala forma, sino que la ve como un estorbo básicamente para sus fechorías. Y obviamente lo que hace es todo el rato, ya que ahora está atrapado con ella, en este caso policíaco, lo que hace es todo el tiempo como que bajarle el autoestima diciendo esto no se puede hacer, no seas tonta, no vas a conseguir esto, todo el tiempo. Pero poco a poco Nick va viendo que la autodeterminación y voluntad de acero, o mejor dicho, de hierro, de Judith hace que las cosas sean posibles mientras tanto tú creas en ti mismo, o en ti misma en este caso. Entonces, um, y ambos pues logran eh, contribuir muy bien entre ellos, porque a pesar de que Nick no, obviamente no es policía ni nada, es un, ¿cómo decirlo? Entre comillas, vagabundo que vive estafando a la gente. Él, gracias a su experiencia en las calles, creo que no ha tenido pelea callejera, no ha tenido peleas callejeras, pero por su conocimiento de cómo estafar a la gente por la calle haciendo negocios ilegales y tal, sabe muy bien cómo escabullirse, cómo conseguir información y a quién pedir información para pues librarse de ciertas cosas o de ciertas personas. Entonces a Judith también le sirve para el caso que están enfrentando. Y bueno, poco a poco van resolviendo el caso, va llegando hasta el punto en que llegan a la mitad del asunto, donde el jefe Gogo, creo que se llama así, el jefe de la policía, donde al ver que esto se ha vuelto un desastre, a pesar de que Judy había llegado, tenía un buen avance, pero que se volvió un desastre, el jefe le pide su placa para despedirla, pero el zorro no le deja hacerlo y le dice, usted le dio esta oportunidad a la única persona que se lo está pidiendo. Y aparte, le dijo que tenía 48 horas. Y todavía nos quedan 26 horas. Así que, si no es disculpa, tenemos un caso que resolver. Muchas gracias. Entonces ahí ellos se van, continúan con lo suyo. Y ahí es donde conocemos el pasado de Nick. Y aquí es muy interesante porque él, al igual que Judith, también sufrió bullying, pero de otra manera. ¿A qué me refiero? Que, ok, en el caso de Nick, él es un depredador por ser un zorro. Pero, obviamente, ¿qué pasa cuando uno es, como decirlo, de una clase diferente, una clase social diferente a la tuya, pero que aún así no hace daño a nadie? Y en cambio, es él el que recibe el daño, entonces obviamente o puede salir alguien peor, un bravucón peor, o puede salir alguien afectado con traumas. Y en este caso es lo que le pasó a Nick, porque su sueño de niño, como él mismo lo contó, era ser un gran explorador, un gran guía explorador. Entonces, obviamente, había sido convencido por un grupo de campistas, para iniciarlo en eso, pero tenían que hacer una prueba y tal. Pero todo había resultado una trampa en la cual, para confiar en él, tenían que ponerle un bozal como el que usamos para ciertos animales,
para evitar que sus conductas pueden ser sus conductas no agresivas, sino sus instintos pues defensivos, lo cual según animales que no tienen tanto entrenamiento o mascota o tal, pero eso obviamente le generó un cierto trauma que con el tiempo fue como reprimiéndolo, ocultándolo, pero que obviamente le marcó. Y desde ese momento juró, primero, que nunca vería en su lado más vulnerable ninguna persona ni animal en el mundo. Y número dos, que si uno cree, que si otra persona cree que tú mismo no eres capaz de hacer nada, pues no vale la pena intentarlo. Y claro, tristemente, claro, por esta experiencia, es normal que vayas a pensar eso, porque cuando tú creías que lo ibas a conseguir y ¡boom! Te lo aplastan simplemente por ser quien eres, obviamente van a romper tus ilusiones, rompen tus sueños y rompen tu autoestima. Y por ende Nick creció con ser una persona algo insegura, con baja autoestima y que no cree que sea capaz de lograr nada. Pero como dije, gracias a la determinación y voluntad de hierro de Judy, él poco a poco va aprendiendo que él mismo, si confía en sí mismo y confía en otros que sí confían en él mismo, lo siento por redundar mucho, la autoconfianza le permite sí creer en sus sueños, sí permite creer en uno y poder cumplirlo. Entonces avanzamos, las cosas se complican, Yuji sabe cómo resolver el caso, obviamente comete un error, el cual también era, puedes decir que los depredadores ahora tienen que ser no sometidos, sino más bien restringidos, poner un bozal y esas cosas. Obviamente a Nick le molesta porque no pensó que alguien más volvería a tocar ese tema, volverían a tocar ese punto que lo traumatizó, que lo hizo menos que nadie, que lo volvió inseguro. Y realmente eso le molestó. Pero después ambos aceptan su diferencia de que uno, no que uno no se iba con el otro, sino que obviamente uno si quiere lograr sus sueños, no quiero decir limitarse, sino simplemente no abusar de las limitaciones que tiene la gente para conseguir tus sueños, sus sueños. Porque eso fue lo que hizo Judy. A pesar de que Neil le contó sus inseguridades, su punto más vulnerable, ella pues al intentar que el mundo fuera mejor, pues restringiendo un poco las cosas, eso pues causó que las cosas se complicaran un poco. Por manejar una inseguridad que ella pensaba que podía controlar, pero no todo lo puedes controlar. No todo puede. Y entonces ambos se disculpan, vuelven a trabajar en equipo y resuelven el caso, que es arrestando a la vicepresidenta de la ciudad, la cual estaba con un líquido químico o algo, una especie de, sí, una sustancia que metían en una broma y que como un veneno, no veneno, veneno no, una especie de dardo hacía que los depredadores volvieran a activar sus instintos asesinos de cacería. ¿Y por qué? Porque bueno, eso quería causar que pues la gente le temiera y los exiliara. Eso es lo que quería. Pero realmente no pasó y todo pues quedó tranquilo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda entrega? Aquí, en la primera entrega que tocamos, no discriminar a la gente por su clase social, por ser una especie de animal distinta a la otra y que los sueños se pueden cumplir siempre y cuando no te rindas. Pero ¿qué pasa en la segunda entrega? En la segunda entrega, aquí Nick y Judy otra vez vuelven todavía tienen ciertas inseguridades en sí mismos o no han sido muy honestos con ellos mismos y por ende Nick intenta como ser muy sobreprotector con ella, a pesar de que ella, por su determinación y voluntad, siempre se quiere arriesgar mucho para cumplir su misión. Y obviamente eso le preocupa a Nick porque la quiere, la respeta, la admira y todo lo demás, y no quiere perder, porque fue la única persona que confió en él, que cree en él. Y como dice Judy,
ella, a pesar de que es un poco, como dice, no torpe coneja, sino un poco muy, muy, vamos para allá, muy, muy acelerada, porque casi nunca frena, como un auto. Entonces, eso le hizo entender que Nick es la persona que más confía en ella, a pesar de que ella a veces puede no tener autoconfianza en sí misma. No por discriminación, sino porque obviamente haya compañeros de la policía o el mismo jefe, el cual a veces duda de sus capacidades o no cree que esté a la altura. Entonces eso la pone un poco insegura. Pero con Nick recupera esa inseguridad y la aumenta. Entonces que en la segunda película aprendemos no solo a aceptar totalmente la diferencia de uno y del otro y apoyarnos en las fortalezas que nos brindan nuestros compañeros o incluso las personas que están a nuestro lado y nos aman. Entonces, la primera película que nos enseña a no discriminar a las personas. Y la segunda, a, a que las clases sociales no importan, o sea, tienen cierta importancia, pero no por ello tenemos que ponerlas en un máximo pedestal, porque si no, dañamos a a otras personas que no lo merecían, como la familia de los reptiles, por culpa de hacer una alianza entre comillas, una culpa por alianza con gente que era como un poco más poderosa por la clase social en la que estaban, dijeron, ah, qué buena idea, ¿por qué entonces no las quedamos? Ustedes se pueden quedar ahí, pero nosotros nos vamos a quedar la idea, nos parece mucho mejor. Por eso, en la segunda película aprendemos a no solo hacer tantas diferencias y apoyarnos en estas virtudes de cada uno, sino a no ponernos en un pedestal nuestra clase social o lo que sea que logremos, porque al final de la película vimos que gracias a todo, Zootopia no solo era para depredadores y animales que no lo son, era para todo tipo de animales, porque para eso se construyó, para todo tipo de animales, ambientes naturales. Y eso es lo que nos está reflejando la película, que todo el mundo puede vivir en una misma comunidad si se saben respetar, cuidar y no atacarnos unos a los otros.